Bien, buenas tardes a todos. Ya le pasé el susto. ¿A dónde? En Guachapán. Hace así, todavía sigue. Todavía se siente. Bueno, bueno, para el día. ¿Cuándo? El día martes teníamos un laboratorio, pero como se suspendieron las clases, ese laboratorio lo vamos a tener el día viernes que vengamos de vacaciones, para que lo tomen en consideración. La clase de proyectos informáticos va a ser, digamos, el examen va a ser ese día. Y recuérdense que el día sábado ya vamos a tener clases a las 6:45 de programación web 2. De igual manera tendríamos, temprano tendríamos la primera clase y el laboratorio que tenemos de esa materia lo tendríamos en la segunda hora. ¿Okay? Y en el segundo, sí, en las dos últimas horas. Para que estén preparados, básicamente el examen para esa fecha es un examen más teórico que práctico. Tiene que ver un poco de lo que hemos estado hablando en las últimas clases, el uso de operadores, el uso de todas las características mismas que tiene el lenguaje, entre otras cosas. De eso va a salir el examen y un poco de lo que veamos, probablemente, bueno, lo que veamos el día de ahora, ya no, pero sí lo que hemos visto hasta las clases pasadas. Ahí en la plataforma están los archivos para que puedan estudiar y algunos ejercicios que van a venir de la guía que están resolviendo. Así que también es bueno que empiecen a tocar los ejercicios de la guía para que puedan terminar o estar listos para la evaluación. Bien, en la clase pasada estuvimos hablando, lo último que hablamos fue la parte del uso de los operadores. Por aquí estuvimos haciendo algunos ejercicios de esos elementos que vamos a utilizar directamente para la parte de diseño de condiciones, para que podamos hacer operaciones matemáticas, etcétera, etcétera. Es en ese caso el uso de todos los diferentes operadores y las características que cada uno tiene dentro del lenguaje. Vimos ese operador que es el operador de ejecución, un operador propio de PHP que me permite en ese caso ejecutar comandos desde la parte de la consola. Entonces vimos por ahí algunas de las ventajas que podemos tener con ese operador y probablemente algunas de los problemas que se nos podrían presentar si no sabemos utilizarlo de manera adecuada. El día de ahora vamos a empezar a hablar acerca de las estructuras de control. Es un tema que también ya hemos visto en lenguajes de programación pasado, pero siempre es bueno recordarlo y ver cómo funciona en el lenguaje de programación. Recuérdense de que en este lenguaje de programación la lógica cambia un poco. Ya las aplicaciones ya no se ejecutan en el lado del cliente, sino que se ejecutan en el lado del servidor. Eso significa de que debemos de pensar de los resultados que vamos a obtener cuando ejecutamos esa aplicación en el servidor, y que lógicamente lo vamos a ver en el navegador a través del código HTML. Entonces esas combinaciones que estamos haciendo normalmente son las que van cambiando en el lenguaje como tal, un poco la lógica de cómo funciona. Vamos a crearnos una nueva carpeta. Le vamos a poner clase 4 y dentro de esa clase 4 vamos a crear un archivo que se va a llamar estructuras.php. Bien, vamos a empezar a hablar acerca de las estructuras de control que tenemos dentro de la aplicación. Quiero mostrarles acá que por lo general cuando empezamos a trabajar con el código ahí escribimos HTML,
5 y rellenamos todo el código con HTML5, pero no es siempre necesario. En algunas ocasiones vamos a tener que validar solamente código PHP, por lo tanto yo puedo empezar a escribir desde esta parte de acá un script sin HTML incrustado y no me tendría que dar ningún problema para el caso. O sea, puedo seguir digitando en ese caso código hacia la parte inferior y se va a ejecutar con un código independiente sin necesidad de tener la estructura normal que nosotros tenemos en el HTML. Yo les mencionaba que en algunas ocasiones vamos a ejecutar código PHP desde la parte de la consola y en el caso de la consola pues no necesitamos ejecutar, no necesitamos mostrar código HTML. Desde la parte de la consola normalmente lo que vamos a mostrar son mensajes o algún tipo de información extra, pero no vamos a mostrar código HTML. Así que si vamos a crear por ejemplo un script para la parte de la consola, solo basta colocar las etiquetas que sirven para indicar que vamos a escribir código PHP y empezar a indicar el código necesario. La primera sentencia de control que vamos a ver es la sentencia if. La sentencia if en PHP hay diferentes maneras de poderlo utilizar. La manera más simple de poder utilizar la sentencia if es colocar el if, una condición y una sentencia. Colocamos el if, una condición y una sentencia. Si yo quiero ejecutar una simple instrucción, una simple sentencia de PHP validada a través de una condición, esa es la manera más práctica. Si se dan cuenta, no abrimos llaves, no colocamos una estructura más compleja, más que solo el if, la condición y la sentencia que queremos ejecutar. Es lo único que lleva en ese caso esa instrucción. También podemos validarla colocando un if y siempre una condición y colocando una sentencia 1, colocando un else y colocando una sentencia 2, y también sería la otra manera más completa si lo queremos ver de ejecutar en este caso la condición if haciendo uso de una sola línea. O sea, aquí básicamente una sola línea. Yo puedo poner un if condición, un eco y hola por ejemplo, o un else y un eco mundo por ejemplo. O sea, podría colocar esa instrucción en una sola línea, pero lo interesante es que aquí en el bloque de sentencias solo puedo ejecutar una instrucción, no puedo hacer nada más. Puedo mandar a llamar una función, puedo ejecutar la función echo para imprimir en pantalla, puedo hacer cualquier cosa, pero solamente una instrucción nada más. Esa es la diferencia si usamos la sentencia if en ese formato. De ahí lo tenemos ya en un formato un poco más completo, donde podemos colocar if condición. Y aquí la diferencia es que abrimos llaves y dentro de esas llaves colocamos un grupo de sentencias. Y ahí va la diferencia de que hemos colocado las llaves y aquí sí ya podemos colocar varias sentencias dentro del mismo if. A diferencia del anterior es que solamente podemos ejecutar una, aquí podemos ejecutar varias sentencias en ese bloque de condiciones. Y de igual manera tiene este if o esta sintaxis, tiene la parte del else. Puedo colocar el else y aquí adentro colocar también un grupo de sentencias. ¿Ok? Esa sería en ese caso la otra manera en la que nosotros podríamos utilizar un if, que sería un poco más completo, colocando la condición, el if, el grupo de sentencias, un else, un grupo de sentencias y ya. No necesitamos, bueno, ahí podemos colocar todas las instrucciones que nosotros consideramos necesarias dentro de las llaves que acabamos de definir. Buenas. También podemos utilizar el if, pero en un formato un poco más completo si lo queremos ver de esa manera. Puedo colocar, o es la forma más completa que podemos usar, puedo colocar un if, luego colocar la parte de la condición, esta sería la condición 1, abrir llaves y dentro de estas llaves puedo colocar un grupo de sentencias y luego colocar un else if unido.
el else if que vayamos a colocar debe estar unido y agregar en ese caso dentro del paréntesis una condición 2 y en esa condición 2 abrir llaves y colocar dentro de esas llaves otro grupo de sentencias. Puedo poner de nuevo otro else if condición 3, por ejemplo, abrir llaves y colocar dentro de ese bloque de llaves otro grupo de sentencias y podemos complementarlo con un else y en ese else colocar de nuevo otro grupo de sentencias. Yo he puesto condición 1, 2, 3, pero pueden ser varias condiciones. O sea, ahí puedo colocar condición 4, condición 5, condición 6, todas las condiciones necesarias para poder trabajar directamente con la parte de la aplicación. Entonces, esa sería, en ese caso, la sintaxis más completa que podríamos utilizar de la sentencia if. Digamos, en el momento de aplicarlo, probablemente esta es la que más vayamos a utilizar, porque en muchas ocasiones son diferentes situaciones que necesitamos analizar dentro de un bloque de sentencia. Entonces, por eso es en alguna medida necesario utilizar tal vez el más completo. Pero no significa de que no tengamos la alternativa de poder utilizar todas las anteriores. Todos los elementos anteriores son válidos para que podamos trabajar con ellos. Si queremos ver algún ejemplo, por ejemplo, yo puedo crear la variable b1. Acuérdense siempre que vamos a utilizar el get para capturar los datos directamente desde la URL. Y aquí le voy a decir que la variable va a ser la variable b1. ¿Para qué decíamos que servían los dos signos de pregunta? Pregunta de examen. ¿Qué hacen los dos signos de pregunta? Si no se ingresa un valor, asigna un valor predeterminado. En ese caso, si la variable no la enviamos, por lo tanto esa variable no existe, entonces le asigna un valor predeterminado. Lo que tienen que considerar es que esto es la no existencia de una variable. Si esta variable no existe, la única manera de que existe es que la enviemos a través de la URL. Si no existe, entonces le asigna un valor por defecto. No significa que lo tenga que utilizar solo con el get, lo puedo utilizar con cualquier otra variable que yo haya creado, pero normalmente la utilizamos con las sentencias que vienen a través de una URL. Creamos la variable b2, que también va a ser igual a $-get. Y aquí le ponemos b2. Y lo mismo, si el valor no viene, entonces le colocamos un valor por defecto que sería el valor de 1. Hasta ahí ya tenemos los dos valores ingresados. Si hacemos el ejemplo más simple con el if, podemos evaluar si la variable b1, por ejemplo, es mayor que la variable b2. Entonces podemos abrir llaves y dentro de esas llaves podemos decir un echo y le colocamos el mayor entre $b1 y $b2 es 2 puntos. Aquí le colocamos $b1. Por ejemplo, el mayor entre $b2 y dentro $b1 y $b2 es $b1 si la condición se cumple. En caso contrario, aquí podemos colocar el else. En caso contrario, entonces colocamos la misma expresión, solo la copiamos y la pegamos y le decimos el mayor es b2. El mayor es b2 y a eso lo podemos revisar en la parte del navegador. ¿Cómo hacemos para verlo en el navegador? Nos vamos a el navegador.
Aquí ya le podemos poner 192.168.56.8 diagonal clase 4. Y ahí nos aparece estructuras. Le damos clic. Ya por el momento dice el mayor entre 1 y 1 es 1 porque no le hemos enviado los valores. Para enviarle los valores tengo que colocar el signo de pregunta y luego colocar B1 igual, digamos 40, el ampersand, y luego B2 igual 60, y eso hace el proceso de comparación de ambos valores. Siempre para que se recuerden cómo funciona, les voy a colocar aquí la URL. Esa es la manera en la que tendríamos que enviarlo. Si no enviamos estos valores B2 y B1, no los enviamos en la URL, es cuando toma el valor por defecto. ¿Se recuerdan? Si esto no es enviado en este formato, entonces automáticamente toma los valores por defecto y por eso es que compara 1 y 1. Ahora, esto mismo que acabamos de digitar acá, se lo voy a colocar nada más como comentario. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí como comentario. Eso mismo que acabamos de colocar en esa parte puede estar en una sola línea. En otras palabras, yo podría haber puesto en lugar de las llaves, podría haber puesto acá la parte del eco. En lugar de las llaves, podría haber puesto el else. Quitamos esta llave, ponemos el eco y quitamos esta llave. Esa misma expresión que hemos colocado en la parte de arriba es lo mismo que tenemos en la parte de abajo. La diferencia es que acá, si se dan cuenta, la sintaxis que usamos, aquí tendríamos que quitar este punto y coma porque entonces ya no lo reconoce. Así, ¿verdad? Esta parte que hemos colocado en la parte de arriba es el if utilizado en una sola línea como la primera sintaxis, y esto es utilizado en varias líneas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en ese que tenemos acá, en el segundo yo puedo darle enter y puedo seguir escribiendo más instrucciones para que se ejecuten dependiendo del resultado de la condición. Mientras que el que tenemos en la parte de arriba solamente puedo poner el eco y ya no puedo hacer absolutamente nada más. Pero como les menciono, dependiendo de lo que ustedes vayan a ejecutar, en muchas ocasiones se hace muy interesante el conocer ambas sintaxis, porque probablemente el estar colocando llaves en donde no es necesario, cuando solamente es una línea, pues nos ahorra en ese caso un par de códigos, nada más, para que sepan que así funciona. Pero en ambos casos la respuesta es correcta. ¿Okay? Ahora, en este caso, en este ejercicio, si se dan cuenta, evaluamos si B1 y B2 es mayor, o si B1 es mayor y evaluamos si B2 es mayor. Pero no evaluamos si ambos valores son iguales. Entonces, si lo ejecutamos y colocamos valores iguales, pues nos va a dar siempre que uno de los dos es mayor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí ya podemos utilizar la sintaxis un poco más completa y colocarle un else if, por ejemplo, y decirle en la segunda condición si B2 es mayor que B1, que $B1, abrimos llaves, aquí le vamos a colocar el else, y eso que tenemos acá arriba lo tendríamos que colocar acá, y aquí en lugar de decir el mayor es, aquí debería decir son iguales. Y ahí tendríamos el ejemplo del uso de la sentencia if con el formato más completo. Ahí estamos evaluando todas las sintaxis, porque tenemos dos condiciones y tenemos un else. Y aquí podríamos seguirlas ampliando, digamos, si hay más condiciones que agregar, podríamos seguir ampliando hacia abajo la cantidad de condiciones que vamos a colocar.
¿Preguntas? ¿No? Eso no es tan nuevo para ustedes. Ya lo hemos visto anteriormente en otros lenguajes. La diferencia es ahora cómo funciona en el caso de PHP. Veamos ahora otro ejemplo, otra sentencia. Vamos a crearnos para esa otra sentencia, vamos a crearnos otro archivo. A ese archivo le vamos a llamar números.php. Números.php. Y hacemos lo mismo, colocamos en este caso la etiqueta PHP. Si se dieron cuenta, en el ejemplo anterior yo no cerré la etiqueta PHP, solo abrimos aquí arriba PHP y no la cerramos en ninguna parte. Si se dieron cuenta, no la cerramos. Cuando el código que vamos a escribir es solo código PHP, no es necesario abrir y cerrar, solamente abro la etiqueta y escribo el código y se ejecuta. Pero cuando vamos a combinar HTML y PHP, entonces sí es necesario abrir y cerrar la etiqueta. Pero en este caso, como solamente estamos escribiendo el script, solamente abrimos en esta parte de la etiqueta. Lo mismo sucede aquí en número. Escribimos la etiqueta PHP y ahora ya podemos en ese caso empezar a digitar el código que vamos a agregar. Y acá vamos a poner en este caso la sentencia while. La sentencia while tiene también, digamos, dos maneras de poder utilizar. Puedo usar la sentencia while con una condición y una sola sentencia. O puedo usar la sentencia while con una condición y acá adentro agregar un grupo de sentencias. Esas son las dos formas en las que yo puedo utilizar la sentencia while. Tiene la misma lógica. Si, por ejemplo, solo voy a ejecutar una instrucción en el bucle, o sea, el bucle va a estar ejecutando la misma instrucción varias veces, no necesito abrir y cerrar llaves, solo necesito poner while y la condición y esa se va a encargar de hacer el proceso. Por el contrario, si lo que necesito es ejecutar un grupo de instrucciones y hacer un poco más robusta la parte del bloque de instrucciones que vamos a ejecutar, entonces sí necesito agregar en esta parte de acá las llaves. ¿Okay? Acuérdense que las llaves son fundamentales para indicar dónde inicia el grupo de sentencias y dónde que finaliza. Ahora, un ejemplo práctico para que podamos hacer uso de la sentencia while. Y aquí vamos a discutir algunas situaciones. Imagínense que me creo la variable i, originalmente le asigno el valor de 0 a la variable i, y luego le colocamos acá la sentencia while y le digo que ejecute este proceso mientras la variable $i sea menor o igual que 100, y luego en la parte interna ponemos un eco, escribimos el valor de la variable i, le ponemos $i y vamos a agregarle un br para que haga un salto de línea, así. Pregunto, ¿qué pasaría si lo dejo así? No pasa nada y funciona bien. ¿Qué pasaría si lo dejo así como está, tal cual el código? ¿No pasa nada? ¿Cuántas veces? Infinito. Básicamente lo que estamos haciendo es crear un bucle infinito. Y se acuerdan que cuando trabajábamos en Java era bien fácil, así creábamos un bucle infinito, en Java cuando lo ejecutábamos tenía un botoncito que le permitía detenerlo. Le daban stop, y se detenía el programa y ya no teníamos problema. ¿Cuál es el problema si ejecutamos este código directamente en la parte del cliente?
En la parte del cliente yo voy a colocar el código y voy a mandarlo a ejecutar al lado del servidor. Y alguien podría decir, para detener el código lo que tengo que hacer es darle al botoncito de stop para detener en el navegador. Pero el stop del navegador detiene el código que se ejecuta en el cliente, que se ejecuta en el navegador, no el código que se ejecuta en el servidor. Entonces lo que estaríamos haciendo, si lo dejamos así como está, lo que estaríamos haciendo es creando un bucle infinito pero en el servidor. Y la única manera de detener ese código en el servidor es entrar al servidor y reiniciar Apache. O sea, se tendría que reiniciar Apache para que automáticamente se detenga el código y pueda en ese caso continuar trabajando con la aplicación. Y probablemente si ese código se ejecuta múltiples veces, múltiples peticiones llegando al servidor, lo que van a hacer es saturar el servidor. En alguna medida dejar que el sitio web se caiga. ¿Se imaginan, por ejemplo, que por alguna razón nosotros ejecutamos este código y lo dejamos así como está en alguna parte de alguna aplicación muy grande, en alguna aplicación de un catálogo de productos, por ejemplo, y los clientes empiezan a entrar en ese catálogo de productos y muchos clientes por alguna razón ejecutan ese código al mismo tiempo? Lo que va a suceder en ese caso es que el servidor se va a caer. Imagínense Amazon. En el momento de que Amazon esté mostrando el catálogo de productos y algún código como este esté guardado en alguna aplicación y se dispare en ese momento, lo que vamos a hacer es votar Amazon. ¿Okay? Y en ese caso, votar en ese caso la parte del servidor. Y en ese caso va a ser difícil que el cliente pueda detener ese proceso. O sea, el cliente no podría hacer nada. El cliente va a ejecutar la aplicación y nosotros, si nos llaman, no les podríamos decir, mire, dele clic al botoncito acá en la parte del navegador. En la parte del navegador, dele clic cuando aquí aparece la X, dele clic ahí en detener para que desaparezca la petición. No, porque en ese caso la petición ya se envió al lado del servidor y ya se está ejecutando automáticamente ese código. Y hasta que este código finalice, entonces el navegador va a recibir una respuesta. Entonces básicamente lo que haríamos sería nada más detener la petición, pero el servidor se seguiría ejecutando. Esto pues se lo menciono porque es un error clásico en el que nosotros podríamos botar un servicio que es crítico. Y la única manera de poder reiniciar es que nosotros entremos directamente al servidor y lo detengamos. En otras palabras, detengamos el servidor Apache y volvamos a ejecutarlo. Y ese es bien común, yo se los pongo como ejemplo acá con un simple while, pero es bien común algunas veces que nosotros saturemos un servidor por errores que cometemos con algunos códigos que agregamos. Nosotros, por ejemplo, hace años tuvimos un problema en la empresa que pensábamos que en un principio teníamos ataques de denegación de servicio, que son los ataques P2, denegación de servicios al servidor, o sea, un montón de peticiones que llegaban al servidor. Nosotros pensábamos que eran peticiones de algún ataque que nosotros estábamos recibiendo, porque curiosamente los ataques llegaban, las peticiones llegaban a veces de la misma IP. La misma IP estaba mandando a hacer múltiples peticiones al mismo tiempo al servidor. Pero al final, cuando empezamos a revisar el código y empezamos a examinar, nos dimos cuenta que era error de nuestra parte. Que habíamos puesto en un código de JavaScript un bucle infinito que intentaba hacer peticiones simultáneas directamente al lado del servidor. Entonces saturaba el servidor, el mismo navegador, y como eso se repetía con múltiples clientes, entonces múltiples clientes llegaban al servidor y se ponía muy lento. Y nosotros siempre decíamos, ¿por qué se pone tan lento? Y reiniciábamos el servidor y seguía estando lento. Hasta que al final de cuentas, después de un análisis y pues de estar chequeando el código día con día, nos dimos cuenta que empezaban a salir múltiples peticiones al servidor de la misma IP hacia un mismo archivo. Y examinando el código JavaScript nos dimos cuenta que pues había algo parecido a eso. Le habíamos puesto un bucle infinito, por supuesto, que hacía ese ataque al servidor. Básicamente nosotros mismos nos atacamos el servidor. Fue un ataque de denegación de servicios creado por nosotros mismos. ¿Qué le hace falta acá? Si yo quisiera imprimir los números pares del 0 al 100, ¿qué tendría que hacer acá para que imprima los números pares? ¿Qué le agrego para los números pares? ¿Cuál sería la operación? Aquí, podría hacer una división entre 2,
Pero si yo quiero que se impriman los números pares, ¿qué valor tiene ahorita y acá? Tiene 0. Eso va a imprimir 0 múltiples veces. Pero yo necesito que imprima el 0, en la próxima vez que me imprima el 2, en la próxima vez el 4 y así sucesivamente. ¿Qué tendría que hacer? Se le pone la variable y el más del múltiplo. Ok, si le pongo la variable, que sería la variable i, y le agrego el más, ¿qué me imprimiría? ¿Qué sería el más? ¿Qué me imprimiría? Los números del 0 al 100 de 1 en 1, pero si yo necesito los números pares, si yo necesito los números pares, No sería que le coloquemos del otro lado. que le coloquemos, Del otro lado, bueno, del lado izquierdo, los más. siempre va a incrementar de 1 en 1. Pero yo necesito los números pares. ¿Qué hago para que me imprima solo los números pares? Así como está, si lo probamos, lo vamos a guardar. Ahora sí ya lo podemos probar en el navegador porque pues no se va a saturar la cantidad de peticiones. Aquí tenemos donde dice números y ahí me imprime los números del 1 al 100. Pero yo necesito los números pares. ¿Qué le agrego? Si le pongo en el examen en ese ejercicio, podría ser. ¿Qué le hago para los números pares? ¿No? Aquí podríamos decirle que la variable i originalmente tenga el valor de i y le vamos sumando de 2 en 2. ¿Okay? Si originalmente tiene 0 más 2, ahora va a tener 2 más 2, 4 y así sucesivamente hasta llegar al valor de 100. Ahora, esta línea la puedo abreviar. ¿Cómo hago más pequeña esa línea? Esta línea. ¿Cómo la abreviamos? Podría ser el residuo, pero eso nos haría más grande el código. Yo quiero hacer más pequeña esta línea. O sea, ponerle, en lugar de ponerle i igual a i más 2, reducirle y hacerlo más simple. ¿Se acuerdan? ¿Son preguntas de examen? ¿Se acuerdan que si yo lo quiero reducir, le puedo poner y usando los operadores y más igual 2, que es exactamente lo mismo que tenemos en la parte de arriba? Estaríamos evaluando en ese caso los valores de los números pares, pero en lugar de colocar i igual a i más 2, que es un poco más largo, solamente le colocamos i más igual 2 y esto va a incrementar de 2 en 2 la cantidad de valores que va a ejecutar cada vez que haga que funcione la aplicación. Ahora bien, ¿qué pasa? Solo fíjense el cambio que le voy a hacer. ¿Qué pasa si esta línea la coloco aquí arriba? ¿Qué imprimiría? Solo la cambiamos de posición. Empezaría desde el 2 y terminaría en él. Vamos a probar. Si se dan cuenta, empieza del 2 y finaliza en el 102. ¿Ok? Solo con el hecho de haber cambiado de ubicación la línea, esta línea ya hace un proceso totalmente diferente. Entonces se los menciono porque en algunos casos ese proceso que acabamos de realizar, ese proceso que acabamos de ejecutar,
suele en alguna medida cambiar en los resultados, y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué? Solamente cambiar el orden de las instrucciones en que vamos a ejecutarlo puede darnos resultados totalmente distintos. Y es lógica de cada tiempo, pero básicamente suele suceder ese mismo proceso. Así que es importante saber el lugar correcto donde deberíamos de colocar la parte de la aplicación. Ahora bien, si yo le pongo que esto se incremente de uno en uno, se lo voy a colocar acá. Si ustedes lo hacen así en el examen, es válido. Su compañera nos dijo de que lo podríamos dividir entre 2. Si yo lo hago así, podría haber puesto por acá un if y decirle que si por ejemplo $1, porcentaje 2, esto es igual a 0, eso significa que es un número par. Y lo colocamos aquí abajo. Y eso también es válido. Creo que así me habían entendido algunos que lo querían hacer. Eso también es válido. La diferencia es que tiene más líneas de código. Esa es la única diferencia. Pero al final de cuentas siguen teniendo los mismos resultados. Así que en alguna medida podemos utilizar cualquiera de las dos. Si en un examen yo les pongo algo parecido a eso, dependiendo de su lógica, ustedes pueden utilizar ya sea la primera o la segunda opción para poder ejecutar el mismo código. Esto como resultado debería de dar exactamente lo mismo. Bien, ahora que ya vimos cómo funciona la sentencia while, ahora veamos la sentencia do. La sentencia do while. La sentencia do while es bastante similar. La diferencia es que este tiene, en este caso, un do. Abrimos llaves. Aquí colocamos un grupo de sentencias. Y aquí abajo colocamos el while y colocamos en ese caso la condición. Y el punto y coma. Esa es la manera en la que utilizamos la sentencia do while, donde colocamos en ese caso el do al inicio, el while al final y el grupo de sentencias entre las llaves que abrimos y cerramos. ¿Cuál es la diferencia entre el while y el do while? En este grupo de sentencias, con el do while, dependiendo del resultado de la condición, al menos se va a ejecutar una vez el bloque de sentencias. A diferencia del while, que el while se verifica la condición al principio, el do while se verifica al final. Así que si yo coloco código, el código que está de manera interna por lo menos se debe ejecutar una tan sola vez. Sin embargo, en el ejemplo anterior, pues no lo hace así, ¿verdad? Si digamos ahora yo quisiera, haciendo uso del código anterior, ponemos un ejemplo, le ponemos un do, abrimos llaves y aquí le ponemos un while y le ponemos que hacer esto mientras $i sea mayor o igual que 0, y aquí le vamos a poner un echo ¿Qué haría ese código? ¿Qué haría ese código? ¿No hace nada? ¿O hace algo? ¿Negativos? ¿Imprimirían los números? Negativos. Vamos a ver. Si vamos a la parte del navegador. Pero si se está ejecutando el primer while,
Ajá. el valor que queda en esa variable de ese bucle no se mantiene y sigue en eso 1. Ahí se mantiene. Se mantiene porque la variable que nosotros hemos definido está fuera de las llaves. Como está fuera de estas llaves, esa variable existe. Por lo tanto, cuando termina en esta parte de acá, ¿con qué valor termina? Entonces terminaría con 100 o 102 como terminó el otro, me imaginaría que en ese comenzaría del 102 a menos 2, menos 2, menos 2. Exacto. Hay menos 1, que ahí solamente está restando 1. Entonces, ¿qué haría? Imprimir los números del 100 o del número donde queda hacia abajo. Si vamos a revisar, por aquí terminó con el número 101, terminó con el 100 y ahora empieza a imprimir 101, 100, 99, 98 hasta el final. Como quedó con un valor de 101, ese es el valor que imprime y luego imprime los valores de 100 hacia abajo. Ahora, si notan acá, la diferencia es de que la condición se verifica al final. Eso significa que si, por ejemplo, yo a la variable $i le asigno el valor de menos 10, ¿qué imprimiría? ¿Qué imprimiría ahora? Si yo le pongo el valor de menos 10, ¿qué imprimiría? ¿Solo qué imprimiría? Menos 10. ¿Por qué imprimiría solo menos 10? Porque ya aquí la condición ya se torna falsa. Menos 10 ya no es mayor o igual que 0. O sea, ahí termina. Pero la ventaja es de que el bucle se ejecutó al menos una vez. Al menos una vez corrió el bucle. Eso significa de que en esta parte de acá, si yo lo ejecuto, van a notar que imprime los números y acá me imprime un valor de menos 10. O sea que el bucle se ejecutó al menos una vez. Entonces esa es la diferencia de utilizar en ese caso el while y utilizar el do while. Que las sentencias que se ejecutan se corren al menos una tan sola vez. La lógica siempre es la misma. En el caso de que vayamos a crear un do while, debemos de pensar siempre que los bucles que vayamos a crear no sean bucles infinitos, que no vayamos a crear un bucle que se esté ejecutando constantemente, porque lo que vamos a causar es que el servidor se vaya a detener. Hay muchos aspectos que tienen que ver con la parte del servidor. O sea, aquí nosotros debemos de pensar en el servidor, a diferencia de lenguajes anteriores que pensamos en cómo se ejecuta en mi computadora. Aquí pensamos cómo se ejecuta en el servidor. El servidor es el que va a tener la carga de trabajo del código que estamos ejecutando y es el que en este caso podría detenerse o podría continuar nuestra parte de la ejecución. Así que hay que pensar siempre en qué es lo que va a correr en el servidor y qué es lo que me va a ocasionar ese problema. Si yo esto lo hago infinito, voy a causar el mismo inconveniente que ya les había mencionado. De hecho, debemos de tener mucha precaución, como les mencionaba, para evitar que existan códigos, de ese tipo dentro de nuestra aplicación que pueda causarnos inconveniente. Hay muchos ejemplos clásicos, no sé si se recuerdan, un ejemplo de clásico de código que se dio cuando a un aplicativo de Windows le agregaron, publicaron una actualización de un software y detuvo hasta las aerolíneas. ¿Se recuerdan del año pasado? Creo que sucedió eso. Que hubieron bastantes lugares que las pantallas de las aerolíneas aparecían de color azul y sucedía eso porque pues, el sistema operativo no es que el sistema operativo haya fallado, sino que una de las aplicaciones que utiliza el sistema operativo, que está vinculada al sistema operativo, lanzó una actualización y esa actualización hizo que el código que se detuviera y mostrara la pantalla azul. Y cuando fueron a revisar la aplicación se dieron cuenta que básicamente era una línea de código que se lanzó, que hacía una consulta a memoria, si no me equivoco, no autorizada, y eso causaba un desbordamiento de datos. Entonces, ese ejemplo clásico de qué es lo que puede suceder con un simple problema como ese. ¿Se acuerdan de que, no sé si se recuerdan que la única manera de ir y solventar el problema era reiniciar la computadora y entrar a modo a prueba de fallos? Pero en los aeropuertos pues tenían que ir directamente en el soporte al lugar para poder resolverlo y era un poco más complicado. Así que eso fue un caos que se ejecutó, que se dio en aquella
códigos o líneas de código que nosotros mal estructuramos. Y eso es clásico, por eso les menciono que siempre debemos de revisarlo. Principalmente testearlo, verificar el código, testear el código antes de lanzarlo a producción. Veamos ahora otra sentencia. Aquí en esta nos vamos a detener un poquito porque vamos a hacer algunas cosas que tienen que ver ya con la parte de PHP y la parte del HTML. Vamos a hablar acerca de la sentencia for. La sentencia for tiene una sintaxis en donde nosotros colocamos for y colocamos la primera, que es una expresión inicial. Esa expresión inicial es básicamente el punto donde creamos una variable, donde le asignamos un valor predeterminado a una variable, y luego colocamos una condición. Esa condición es la que se va a estar leyendo por cada vez que el bucle se esté ejecutando. Esa sería en este caso la condición. Y por último, una expresión de incremento o decremento. En el caso, abrimos llaves y adentro de esa vamos a colocar el grupo de sentencias. Esa, digamos, es la sintaxis para el uso de la sentencia for. Funciona igual como ya lo hemos aprendido en otros lenguajes de programación, solo que como siempre debemos de pensar en el lado del servidor. Entonces, por ejemplo, si quiero crearme el ejemplo anterior, puedo crearme en este caso la variable R, que originalmente tenga el valor de 1, y decirle que este bucle se va a ejecutar mientras la variable R sea menor o igual que 100, y le decimos que R va a incrementar de 2 en 2. Básicamente ahí tenemos el mismo ejemplo que habíamos colocado en la parte anterior. Entonces le vamos a poner valor, sería $R, colocamos el BR y el punto y coma. Solo que si se dan cuenta, aquí ya no necesito colocar más instrucciones. Ese bucle ya se torna un bucle finito, porque la instrucción esta que tenemos acá es la que normalmente nosotros colocábamos en la otra línea, y ahora aquí lo que le estamos diciendo es que por cada vuelta que dé, en este caso la instrucción, me imprima, en este caso me incremente de 2 en 2 la variable R. Entonces el ejemplo, pues digamos la instrucción es un poco más simple en comparación a la que hemos visto, a la que vimos con la sentencia do while. Eso lo que hace igual es imprimir los números pares del 0, bueno, no del 0, imprime los números impares, perdón. Ese imprime los números impares del 1 al 100. Si lo ejecutamos, nos vamos de nuevo a la parte del navegador y vamos a la parte inferior. Van a notar que ahí están los números impares. Empieza desde el número 1, aquí tenemos el valor 1, y va imprimiendo los números pares del 1 hasta el 99. Entonces el bucle, el ciclo hace exactamente lo mismo. La diferencia ahora es que en una sola línea nosotros hemos expresado tanto la condición como el valor de incremento o decremento que se va a ejecutar durante el bucle se vaya corriendo. Hagamos algo, digamos, un poco más completo. Vamos a crearnos un nuevo archivo. A este nuevo archivo le vamos a llamar tabla.php. Y como aquí sí vamos a crearnos, o vamos a mezclar HTML, o sea, a este sí le vamos a poner HTML5.
HTML 5. Bien, vamos a crearnos el código para la tabla de multiplicar. Vamos a acordarnos un poquito del ciclo pasado. A ver si no guardaron por ahí los apuntes del ciclo pasado, o si ya se les olvidó todo lo que vimos de HTML5, lo que vimos de JavaScript, lo que vimos de CSS3, para que lo recuerden un poquito hasta ahorita. Porque se recuerdan que en ese caso básicamente el PHP, el HTML es un complemento del lado de PHP para ejecutar en ese caso ese tipo de aplicaciones. Pero bien, si yo quiero crear una tabla, ¿con qué empiezo? La etiqueta para crear tablas. La etiqueta table. ¿Ok? La etiqueta table está compuesta por varios componentes. Recuerden de que tiene, después de la etiqueta table, podemos colocar diferentes componentes que son propios del diseño de la tabla. ¿Cuál es uno de ellos? ¿El? ¿Qué sería? ¿Ese THEAD qué representa? El THEAD es una etiqueta que representa el encabezado de la tabla. ¿Se acuerdan? Es importante conocer toda la estructura del HTML, porque para el caso lo que nosotros vamos a hacer acá es más adelante crearnos ciertas aplicaciones, por ejemplo crear informes. Ya vamos a aprender a crear informes en el lado de PHP y generalmente esos informes los vamos a convertir en archivos PDF. Y esos informes los vamos a estructurar con HTML. Si nosotros sabemos manejar muy bien HTML, pues vamos a poder crear cualquiera de los informes que se nos puedan plantear. Los diseños que nos vayan a colocar, pues lo vamos a poder hacer a través de HTML. Ahora, ¿qué sigue después del THEAD? El TD. Antes del TD, un TR. O sea, acuérdense que estamos estructurándolo y debemos de colocar, en ese caso, las filas. Y después vamos a colocar el que decía su compañero, que sería un TD. Pero si yo quiero, en lugar de un TD, que sería la celda normal, colocar un encabezado, una celda de encabezado, ¿cuál sería? El TH. Y ahí ya le vamos a colocar, en ese caso, los valores que necesitamos para representar nuestra tabla. ¿Cómo se llaman los elementos que conforman la multiplicación? ¿Cómo se llama cada elemento? ¿Se acuerdan? El primero se llama el multiplicando. Luego vamos a colocar el TH. ¿Cómo hago para colocar un espacio en HTML? ¿Se acuerdan de que esto no funciona? Yo puedo poner esto y para HTML no es válido. ¿Cómo hago para colocar un espacio? ¿Se acuerdan? BR es un salto de línea. El BR lo que va a hacer es que va a pasar, digamos, el texto me lo va a pasar a la siguiente línea. Para colocar un espacio, vean, lo que pasa es de que como esto es parte del editor y en el editor yo puedo colocar un montón de espacios en blanco para poder darle formato, pero visualmente al texto y no necesariamente al HTML. Para los espacios en blanco se necesita utilizar un carácter especial. Entonces el carácter especial que utilizamos para los espacios en blanco generalmente empieza con el signo de ampersand y le colocamos nbsp punto y coma. Eso es un espacio en blanco. Cada vez que nosotros queramos agregar un espacio o varios espacios en blanco, si yo quiero colocar varios espacios en blanco, lo que tengo que hacer es que por cada espacio en blanco debo de colocar esa cadena de caracteres. Esto recuérdenlo muy bien porque pues más adelante cuando ya estemos trabajando con informes, en los informes también voy a necesitar colocar espaciados para darle formato alguno a los textos. Entonces voy a tener que usar este carácter especial, el carácter de espacio.
Después del multiplicando, ¿qué sigue? Después del multiplicando, el multiplicador. El multiplicador. Y vamos a colocar otro espacio en blanco. Entonces le ponemos NBSP. ¿Y cómo se llama el último dato? Producto. Por el momento, solamente para poderlo ver, si lo vemos en el navegador, esa tabla se va a ver súper fea. Pero solamente para poderla visualizar, para poder identificar que estamos creando una tabla y que tenemos divisiones de filas y columnas, vamos a agregarle un formato, le vamos a agregar un valor a la tabla. Solo quiero que lo vean primero. Vamos a regresar hacia acá. Y nos vamos a la parte de tabla. Y ahí está, multiplicando, multiplicador y producto. Pero ahí básicamente lo que hemos puesto son textos como que si estuvieran tabulados, pero no se ve que sea una tabla. Para que se vea como una tabla, lo que tenemos que hacer es que le vamos a agregar aquí al table. Ya se la vamos a borrar más adelante, pero por el momento le vamos a poner border igual 1. Así va. De hecho aparece en rojo porque en el formato, en el estándar nuevo del HTML5 ya no se soporta la palabra reservada border, sino que ya se le coloca CSS para poder colocarle el formato al texto, pero por el momento solamente para ver las divisiones de las tablas y para poder ver lo que estamos creando, le vamos a poner border 1, porque así ya vamos a poder diferenciar acá que estamos creando una tabla, solo que se ve feíta. Si se dan cuenta tiene un doble espaciado, un borde doble de doble línea, y eso hace que se vea bien rara la tabla. Pero ya le vamos a dar formato. Bien, ahora que ya tenemos el multiplicando y el multiplicador, el siguiente elemento de la tabla después del t-head, ¿cuál sería? El t-body, que en ese caso sería el cuerpo de la tabla o el contenido del cuerpo de la tabla, que es este que tenemos acá. Y ahí dentro del t-body ya tendríamos que ir colocando, en este caso, la parte de la aplicación. Ahora, aquí pues básicamente, yo se lo voy a escribir, ustedes no lo pongan todavía, solamente para que vean, quede como ejemplo. Aquí ya tendría que poner un td, y aquí ponerle, por ejemplo, si es la tabla de 5, ponerle 5, lo pongo otro td, y aquí le ponemos la x como el operador, luego le pongo otro td, le ponemos el 1, luego le pongo otro td y le ponemos el igual, luego le pongo otro td y ahí colocamos el resultado, que sería 5. Así se vería en ese caso la tabla. Así sería en ese caso la tabla. Pero esto lo tendríamos que repetir varias veces. Entonces, como ya sabemos que aquí va el código que se debe repetir, entonces vamos a borrar esta parte y aquí vamos a escribir código PHP. Okay. En el lugar donde tenemos que repetir y crear el ciclo para que se ejecute varias veces, pues ahí colocamos el código PHP. Y como estamos mezclando PHP y HTML, entonces acá debemos de cerrarlo. Si los estoy mezclando, entonces debemos de cerrar, en ese caso, la parte de la condición. Debemos de cerrar las etiquetas. Si no las cerramos, pues vamos a tener inconveniente. Bien, como la idea es que pues nos permita recuperar o pues, nos permita visualizar cualquier número de tablas, o sea, una tabla cualquiera que nosotros querramos colocar en pantalla, entonces le voy a poner un $t igual, que eso va a venir a través del get, y que a través del get también vamos a enviar la variable t. En caso contrario, que no venga, entonces le ponemos el valor por defecto de 1.
Y luego le colocamos el for y ya le decimos que, por ejemplo, la variable i va a ser igual a 1. Este bucle se va a ejecutar mientras i sea menor o igual que 10. Y por cada vuelta la variable $i va a incrementar de 1 en 1. Y antes de agregar cualquier cosa, le voy a poner que voy a calcular el total, va a ser igual al valor de $t multiplicado por el valor de $i. El valor de $t multiplicado por el valor de $i. Vean, aquí es donde ya mezclamos el HTML, porque acá voy a colocar un eco. Abrimos comillas. Voy a dar enter entre esas comillas para tener suficiente espacio. Eso lo podemos hacer en el caso de PHP. Y ahora ya puedo empezar a colocar, lo primero que tendríamos que abrir sería una fila. Luego ponemos el TD. Y aquí iría, en este caso, el valor de la variable $t, que sería el número de tabla. Luego, en la siguiente fila, iría el signo, que sería la X. Luego, en la siguiente fila, iría el $i, que sería en este caso la variable del operador. Luego, en la siguiente fila, iría el signo igual. Y luego, en la siguiente fila, iría el total. Y aquí lo único que nos falta es cerrar el TR. Voy a quitar archivos que ya no nos sirven para que nos dé más espacio. Y así sería todo el código PHP para imprimir una tabla. Ese código básicamente lo que haría sería pedirnos una tabla a través de la URL e imprimirla en pantalla. Eso es lo único que haría. Entonces, si lo guardamos y ahora nos vamos a la parte del navegador, pues aquí lo que tendríamos que hacer sería, vean, si no le mando nada me imprime la tabla del 1, pero si le mando la variable t igual 5, por ejemplo, me imprime la tabla del 5. Ahí está el multiplicando, la X, el multiplicador y luego el producto. Ya nos aparecen los resultados de las tablas que acabamos de colocar, de las tablas que acabamos de tener como ejemplo. Ahora bien, ya que hemos diseñado la tabla, pensemos en qué cosas podemos hacer con la tabla. Primero, partamos del hecho de que quiero que la tabla tenga la parte de arriba del multiplicando y el multiplicador me aparezca de color. Porque ahorita, pues si se dan cuenta, está de color, un color simple. Yo necesito que aparezca de un color diferente. ¿Cómo hacemos para ponerle? Bueno, pero antes de eso, antes de ponerle color, ¿cómo haríamos para mover y que en la parte de arriba nos aparezca el número de tabla? Porque por el momento ahorita solo nos dice multiplicando, multiplicador, producto, y nos aparece aquí 5, pero que nos diga tabla del 5, por ejemplo, o tabla del 6, o la tabla que estamos colocando. Si voy y regreso a la parte del código, se van a dar cuenta que la tabla que estamos imprimiendo está en la variable t. Yo podría colocar aquí un eco, por ejemplo, y colocarle entre comillas
un H2, por ejemplo, y en ese H2 decirle tabla del y colocarle $T y luego cerrar el H2 y colocarle el punto y coma. Podría hacer eso, pero ¿cuál sería el problema? Se imprimir abajo. Se va a imprimir abajo, podría ser. Vamos a ver, si lo ejecuto, se imprime ahí arriba, ¿ok? Donde debería de estar, pero si voy a ver el código fuente, ¿dónde está el H2? Está metido entre el de body, ¿ok? Y esto, por lo menos el navegador, el Chrome, trata de interpretarlo y lo trata de mover a la posición que corresponde. Pero probablemente haya otros navegadores que no, que me desarmen por completo la tabla. Y por otro lado, si esto yo lo envío y se lo envío a una librería que me permita construir este HTML en un archivo PDF, ese va a ser un error clásico. Me va a generar un error en donde yo pueda, donde cuando yo intente generar la tabla o cuando él intente dibujar la tabla no lo va a poder hacer porque está distribuida de manera incorrecta o el HTML tiene una sintaxis incorrecta. Así que debo de respetar la manera en cómo nosotros distribuimos el HTML. ¿Qué puedo hacer? Vean, lo que podemos hacer es mover el código. Voy a seleccionar solo las primeras dos líneas. Yo puedo colocar código PHP, abrir y cerrar código PHP las veces que yo considere necesario. En ese caso, ese código que tenemos ahí, yo lo voy a cortar, o sea, lo vamos a quitar de esa línea. Lo vamos a quitar. ¿Y dónde debería de ir el H2? El H2 debería de ir antes de la etiqueta table, o sea, debería de ir en esta línea. Entonces, en esa línea yo puedo abrir código PHP, abrir y cerrar código PHP, y ahí adentro colocar el código que teníamos en la parte de abajo. Aquí, aunque nosotros cerremos el código PHP, pero como es el mismo script, la variable siempre existe, así que por lo tanto ahí abajo va a seguir existiendo esa misma variable que nosotros estamos intentando crear acá. Pero básicamente lo que hemos hecho es mover el código que teníamos en la parte de abajo, colocarlo en la parte de arriba, para que ahora pueda dibujar el HTML con la sintaxis correcta, con la sintaxis que debería de mostrarse de manera adecuada dentro de la parte del navegador. Entonces, si ahora lo corremos, para comenzar aquí en el código fuente, ya notan que a las 5 se movió a la parte de arriba, ya es correcto, y en la parte del código, aquí ya se ve tabla del 5 en la parte superior. Ahora sí, ¿cómo hago para ponerle color de fondo al encabezado? Color de fondo al encabezado. ¿Se acuerdan? Quiero que la parte de arriba, aquí donde dice multiplicando, multiplicador, productos, es el encabezado, esté de un color diferente al color que tenemos en la parte de abajo. ¿Cómo hago para colocarle color de fondo? ¿Qué usamos? El background color, que en ese caso sería CSS. Vamos a usar el background color. Entonces, el background color, ¿dónde lo coloco? Abajo de table. Pero ¿cómo debería de ir? ¿Cómo se escribe CSS en las etiquetas HTML? Como se lo vamos a agregar a la fila, se lo tengo que colocar al TR, ¿okay? O se lo puedo colocar al TD, al TH en ese caso. Si lo voy a hacer al TH, se lo podría colocar al TH para la fila. Pero como lo vamos a hacer a toda la fila, entonces se lo voy a colocar al TR. Entonces, ¿se acuerdan que en CSS había varias maneras de escribir código CSS? Uno era abrir la etiqueta style en la parte superior, escribir las clases o escribir los formatos en la parte de arriba, y luego en la parte de abajo ya se aplican de manera directa.
La otra era utilizando un archivo, vincular un archivo externo, crearnos un archivo por aparte, escribir todo el código CSS en ese archivo y luego posteriormente vincularlo al archivo HTML. Esa era la segunda forma. Y la tercera forma es utilizar el código CSS en la misma línea, que aunque no es buena práctica, pero existe también esa manera. Si colocamos la palabra style y luego entre comillas colocamos los estilos que queremos aplicar. Como ustedes mencionaban, el color de fondo se llama background-color, 2 puntos, y los colores, ¿se acuerdan que los podemos digitar en inglés? Yo le voy a poner aquí green. Y luego el color de las letras. ¿Cómo agregamos el color de las letras? ¿Cómo? Color. El color de las letras es color, 2 puntos, y a ese color le vamos a poner white. Ahí mismo podría ponerle un font usando la etiqueta font, un font size, por ejemplo, para especificar el tamaño, un font name para especificar el tipo de letra, etcétera, etcétera. Solo que acuérdense, esto no es buena práctica, porque colocar todo un montón de estilos es mezclar de nuevo CSS y HTML. Y las mejores prácticas es separar las cosas, poner HTML por aparte y CSS en otro lado. Pero por el momento, solo para poner el ejemplo, lo vamos a hacer así. Entonces lo guardamos y regresamos hacia acá, y ahora ya la fila tiene color verde como fondo y color blanco para las letras. Ahora bien, ¿se acuerdan que existía un elemento dentro del navegador que me permitía trabajar con esos colores? ¿Se acuerdan de la consola? ¿Sí? ¿Cómo activábamos la consola? ¿Cómo? En el inspector le damos inspeccionar, le damos clic derecho y le damos inspeccionar, y por acá aparece la parte de la consola. Y con este botoncito que tenemos en la consola, este botón que está acá, con ese botón le dábamos clic y yo podía examinar cualquier elemento HTML. Y ese elemento HTML, voy a hacer un poquito más grande la consola, y ese elemento HTML que nosotros examinábamos, podríamos combinar los colores. Por ejemplo, aquí yo le he puesto que el color que le hemos colocado es green en inglés. Yo les decía, algunas veces cuando queremos colocar colores, si trabajamos con diseñadores bien estrictos, pues ellos nos van a ir cambiando los colores de alguna manera. Entonces, si yo quiero buscar el color adecuado, entonces le hacemos clic acá en el color verde, y ahí nos aparece la paleta de colores completita que queremos colocar, en este caso dentro de la aplicación. Entonces me puedo extraer cualquiera de esos colores, y al darle enter, aquí ya nos aparece el color en formato hexadecimal. ¿Se acuerdan que podíamos colocar los colores en diferentes formatos? Uno de ellos es el formato hexadecimal que les está mostrando ahí. Entonces acá yo puedo copiar este código, me vengo hacia la parte de acá, y en lugar de colocarle green, ahora ya le puedo colocar el código que copiamos desde la parte del navegador. Entonces eso me permite personalizar, en este caso, personalizar los colores. Si regreso y ahora sí actualizo, van a notar que ya me aparece del color que yo le indiqué. Entonces esas cositas siempre recuérdenselas, porque las vamos a seguir utilizando. De hecho, yo les dije qué pasa, por ejemplo, si yo quiero capturar colores de la página web. Imagínense que, vamos a poner aquí Católica. ¿Qué color de ahí, por ejemplo, podríamos utilizar? Imagínense que necesitamos utilizar el color rojo. Está lento el internet. Necesitamos utilizar el color rojo. Entonces, ¿qué puedo hacer para capturar el color rojo? Si yo le doy clic derecho y le doy inspeccionar, van a notar que aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, cualquier elemento del HTML, y luego en esta parte de acá, pues colocar cualquier color. Por ejemplo, ponerle color white, por ejemplo, y eso me va a mostrar la paleta de colores. Si ahora yo le hago clic, por aquí hay
ese es como un cuentagotas, creo que se llama, o algo así. Si ustedes le hacen clic, ahora pueden capturar cualquier color que se encuentre en esa parte de acá. Este es el color, por ejemplo, el color de la imagen, el color de cualquier texto que necesitamos colocar de acá. Si le hacemos clic, ahí automáticamente capturó el color. Ahora ese color yo ya me lo puedo llevar para el navegador, para el código, perdón, y en lugar de colocar este color que teníamos, que era como verde, ahora ya le colocamos el color rojo que tiene en ese caso el navegador. Y allá dice multiplicando multiplicador con los colores oficiales que tiene en ese caso la página de la universidad. ¿Cómo hago para poner el color a las filas? Ahora necesitamos colocarle color a las filas, al resto de fila. Lo mismo podemos hacer con el En el TR, en esa parte de acá, le ponemos en el TR y aquí le colocamos, en ese caso, la etiqueta Style. Le ponemos el igual y abrimos comillas. Solo que si se dan cuenta, estas comillas me va a dar error. Si yo lo guardo, ahí me da error, porque como ya estamos abriendo comillas en la parte superior, aquí estamos abriendo comillas y aquí estamos intentando abrir otra vez comillas, por eso me genera error. ¿Qué hago para quitarme ese error? ¿Se acuerdan que vimos eso también? ¿Qué hago para evitar ese error de las dobles comillas o las comillas dentro del texto? Podríamos usar comillas simples, por ejemplo, si estamos hablando de comillas dobles arriba, podríamos usar comillas simples, es una manera. O la otra forma es utilizar el carácter de escape, que es ese carácter. Si yo le coloco la diagonal antes de las comillas, con eso yo le estoy indicando que las comillas son parte de la cadena de caracteres que nosotros vamos a colocar hoy. Y ahora sí, allá adentro ya podríamos poner un background guión color, 2 puntos, le voy a poner un aqua por ejemplo, y el color, 2 puntos, le ponemos un white. Un background color aqua y un color white. Y ahora si lo actualizamos, allá no se ve bien el blanco. Vamos a poner blue. Y ahí está de color blue. Y si quiero los textos centrados, aquí mismo le podemos colocar un text align, 2 puntos, center. Veamos si lo centra. Ya están centrados. Toda la magia con CSS. Todo lo que vimos en el ciclo pasado, aplicado de nuevo a el HTML con el cual estamos trabajando actualmente. Solo para terminar, ¿cómo hacemos para cambiar el borde? Porque ese borde se ve feíto. Vamos a ponerle border, voy a quitar el border este. Si es el borde, se lo tendríamos que aplicar al TH, en ese caso. Entonces tengo que ponerle siempre el style. Igual, ¿cuál sería la condición CSS? Border, 2 puntos. ¿Se acuerdan de que este tenía una condición que sería solid, 1px, que sería el tamaño, y de color black, que sería el color? Y ahí le ponemos punto y coma. Vamos a ver si así lo aplica.
Y vean, no sé si logran ver que ahí está de color negro las orillas. ¿Sí? Eso mismo se lo copiamos. Para no estar haciendo esto de copiar y pegar, pues era lo que usábamos antes, eran las famosas clases. Pero en este caso lo vamos a copiar, lo pegamos a cada una de las celdas. Y revisamos y ya la tabla ya tiene bordes. Ya aprendimos, ya recordamos cómo se colocan bordes, cómo se colocan, en ese caso, colores de fondo, colores de letra, todo lo que vimos en CSS, ahora aplicado directamente a la parte del HTML combinado con PHP. ¿Preguntas? No se les había olvidado el CSS, sí. Todavía no. Más o menos. Hay que repasarlo. Lo vamos a seguir repasando porque, por ejemplo, vamos a crearnos aplicaciones más adelante donde le vamos a ir dando forma, vamos a ir colocando las más bonitas y por ende vamos a utilizar las informaciones que hemos visto. Pero la idea principal es que recuérdense de que puedo combinar todo eso que acabamos de mencionar. Bien. Si no hay preguntas, eso sería todo.